Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga, aquí de vuelta con Radio Amanecer en Estudio, este espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios. Durante este trimestre nos hemos gozado estudiando el Evangelio de Juan y durante esta semana estamos hablando acerca de esas tres personas de la deidad o Trinidad también, como se le llama: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y hoy tenemos un manjar, un plato fuerte, hablando acerca del Espíritu Santo. Durante días hemos hablado acerca del Padre, de la relación entre el Hijo y el Padre, y hoy nos espaciaremos en la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Así que gracias por estar con nosotros en esta hora. De verdad que nos gozamos al saber que están ahí. Y yo sé que también aquí hay un amigo mío que está aquí al lado mío, que ustedes saben está más viejo que el año pasado porque ya el hombre cumplió años. Me refiero al pastor Matos. Líder, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Yo espero que tú estés más joven que el año pasado, porque no hayas cumplido años tampoco este año. Yo espero que sea diferente en ti. Pero no me trates así. Pero creo que es un proceso en todo ser humano. Así que estamos contentos, hermanos queridos, amigos, porque Dios nos ha dado la oportunidad de cumplir año, como ya dice el pastor, hace unos días, y continuar compartiendo con ustedes lo más importante, que es el mensaje de la santa palabra de nuestro Dios. Y hemos estudiado todo este trimestre temas en el Evangelio de Juan, y yo creo que hemos sido enriquecidos grandemente. En esta semana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ha sido el título para toda la semana. Y hay un texto, pastor, que hemos memorizado, estamos memorizando: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Dice la palabra de Dios en Juan 14:26. ¿Viste, pastor? Que me lo sé. Sí, ahora sí te doy 10. Me da 10. Sí. Esperamos que cada oyente también dedique un tiempo y pueda memorizar este lindo texto de la palabra de Dios acerca de cómo el Consolador, el Espíritu Santo, ha sido enviado para estar con nosotros. Ahí donde estás, te invito por favor a que hablemos con el Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos, muchas gracias por estar con nosotros, por el regalo de tu palabra, por el Consolador que está con nosotros, por el Espíritu Santo. Te pido que hoy, al estudiar acerca de esta divina persona, nuestra mente sea aclarada y podamos tener una relación y comunión más estrecha con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, pastor, antes de iniciar así con el Espíritu Santo, yo debo recordar hoy que estamos a 11 de diciembre, que estamos a 10 días de la ofrenda de gratitud. Nuestras radio, inauguraciones, todo apuntan a esa fiesta del 21 de diciembre. No dejes de participar, por favor, en esta actividad. No dejes de participar en esta linda actividad. Disfruta, goza de este evento que será maravilloso, y más con tu presencia y con tu ofrenda de gratitud. Y también, queridos padres conquistadores, recuerden la matrícula de nuestro Camporí. Pastor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, vamos a leer este texto, verso 10 al 13. Hay una pregunta allí que está implícita para ser contestada a la lectura de este texto. ¿Qué nos enseña este texto acerca de la importancia del Espíritu Santo para la conversión? Y antes, pastor, de leer los textos y responder la pregunta, solamente por la expresión de la preeminencia del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, el autor dice que no es tan prominente como los demás personajes, y es bueno que el autor, los amigos, puedan entender que no es que el Espíritu Santo no sea importante en Juan, sino simplemente que su mención es menos que las otras dos personas de la deidad, simplemente por lo
por el objetivo que Juan persigue en su libro. Ahora, usted verá que claramente Juan dedica grandes porciones para hablar acerca de la persona del Espíritu Santo que está con nosotros. Y obviamente hablar del Espíritu Santo, hay libros completos. Por ejemplo, el libro de Hechos son los hechos del Espíritu Santo. Si usted no sabía, revíselo y notará cómo esos hechos de los apóstoles son hechos que son realizados por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero obviamente hasta que Cristo no asciende al cielo, el Espíritu Santo no tiene la preeminencia en las acciones aquí en la tierra. Ahora sí, pastor, ¿qué nos enseña este texto acerca de la importancia del Espíritu Santo para la conversión? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Interesante aquí hablando acerca del papel que desempeña el Espíritu Santo. Si usted nota en el texto de Juan 1, 10 al 13, no dice Espíritu Santo en ninguna parte, pastor. Así o sea, es. el término no está allí. Pero cuando usted lee, por ejemplo, Juan 3, cuando Cristo, y lo leemos dentro de un ratito, donde Cristo está hablando con Nicodemos, y Cristo le dice, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu, hablando precisamente del nuevo nacimiento y la conversión que debe producirse en el ser humano. Esa obra del nuevo nacimiento en el ser humano, la persona encargada de que eso ocurra es la persona del Espíritu Santo. No hay un nuevo nacimiento sin el Espíritu Santo. No hay conversión sin el Espíritu Santo. No hay arrepentimiento sin el Espíritu Santo. Estamos hablando de esa obra especial que el Espíritu Santo hace en nosotros y por nosotros. Dice el autor y escribe más adelante en la pregunta, en el primer capítulo de Juan podemos ver cuán central es el papel del Espíritu Santo. Juan nos dice que todos los que lo recibieron, que recibieron la palabra, es decir, quienes creyeron en él, se convirtieron en hijos de Dios, quienes no nacieron de forma natural por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Y esto solo es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. O sea, el nuevo nacimiento en Dios lo da el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Interesante, porque el proceso que se dio para el nacimiento de Jesús fue un proceso totalmente diferente al que se da al nacimiento de cada uno de nosotros. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice claramente en Lucas capítulo 1, verso 35, que el Espíritu Santo vendría sobre María y le cubriría con su sombra, a fin de que el santo ser que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios. Sí, ese proceso que se dio en Jesús cuando Nicodemo viene y se encuentra con Jesús, como bien señalabas, pastor, en Juan capítulo 3, y le dice a Jesús que nadie puede hacer la obra que él hace si Dios no está con él. Jesús le está diciendo claramente a Nicodemo, Nicodemo, tú lo que necesitas no es imitar las obras que yo hago. Tú lo que necesitas es nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús le habla de esa manera a Nicodemo? Porque Nicodemo, al decirle maestro a Jesús, lo está reconociendo como un modelo a imitar o a seguir sus acciones. Pero el hecho de que yo haga las cosas como Jesús la hace, no me hace a mí hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer las cosas por mí mismo, porque yo soy carnal, vendido al pecado, como lo presenta el apóstol Pablo más tarde. Yo necesito una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza solamente puede suceder en mi vida a través de un nuevo nacimiento. El mismo proceso que se da en Jesús, entonces es lo que debe darse en la vida del creyente. Debe ser engendrado ahora de agua y del Espíritu. Tiene que nacer de arriba para que las obras que él haga sean obras naturalmente obradas por el Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente. Y eso es lo que realmente nos está presentando aquí Juan en su evangelio. Ese cambio de naturaleza, ese cambio que debe darse en el corazón del ser humano. La vida de Cristo
no se da por imitación, sino por una regeneración que debe acontecer en la vida del creyente, y esa regeneración se da a través del nuevo nacimiento que se produce a través del Espíritu Santo, haciéndolo nacer de nuevamente. Interesante, pastor, eso que planteas, porque yo como humano y bajo ciertas cualidades que Dios me ha dado, porque obviamente cada ser humano tiene poder de elección, uno pudiera cambiar hábitos por su propia fuerza. Usted puede como ser humano decir, bueno, yo voy a dejar de comer harina y usted proponerse hacer eso, y usted lo puede lograr con la fortaleza que Dios le ha dado a usted como individuo. Hay cambios externos que usted puede hacer, hay cosas, transformaciones en su vida que usted puede lograr simplemente transformando sus hábitos. Pero nada de esto es un elemento de salvación, quiero que sepan bien. El elemento del nuevo nacimiento no es simplemente un cambio de hábitos personales. Estamos hablando de un nuevo nacimiento que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Así que no es una cuestión de que yo lo provoco, es algo que el Espíritu Santo provoca en mí. Y es un regalo que el Señor me da a mí cuando yo decido aceptarlo. Ahora, la Biblia en el Evangelio de Juan también presenta, pastor, diferentes actividades que realiza el Espíritu Santo. Y estos pasajes que vamos a leer ahora precisamente vienen a enseñarnos actividades que el Espíritu Santo realiza según presenta el Evangelio de Juan. Yo voy a leer el primer texto en Juan 3 y usted, pastor, lee el segundo. Dice la palabra, Juan 3, 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16:7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuantos creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, presenta la Escritura. ¿Qué papeles, pastor, entonces podemos ver aquí del Espíritu Santo? Yo me adelanto, te digo el primero que entiendo en Juan 3, 5 al 8, el Espíritu Santo es el responsable del nuevo nacimiento en el creyente. O sea, la persona de la divinidad que obra el nuevo nacimiento, como ya hemos presentado, que da una nueva vida, que transforma nuestro ser, hace referencia precisamente a la persona del Espíritu Santo. Así es, pastor, el Espíritu Santo es el que da vida. Aquí Juan 6:63 nos está indicando claramente que el Espíritu es el que da vida, es el que influye en la vida del creyente, es el que regenera nuestro corazón, nuestra vida, y nos da la oportunidad de vivir y obrar de una manera diferente. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, nos da ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que necesitamos para poder obrar como Dios manda y espera de cada uno de nosotros. La función de iluminarnos para la comprensión de la Escritura es un trabajo central del Espíritu Santo. Y quiero explicarme en esto. Hay personas que dicen de repente, usan la expresión, no, porque Dios me inspiró tal cosa. Cuando tú vas a la Biblia, tú no eres inspirado, tú eres iluminado. Ya la inspiración está ahí, está en el texto. Entonces, cuando yo veo la Biblia, no recibo una inspiración, yo recibo una iluminación del Espíritu Santo.
porque ya la Biblia ha sido revelada. O sea, yo no debo revelar la Biblia, ya la Biblia ha sido revelada precisamente por el Espíritu Santo. O sea, toda la Escritura es inspirada por Dios, presenta la palabra de Dios. O sea, Dios inspira. El Espíritu Santo es el agente que inspira la Biblia. Y el Espíritu Santo presenta el Evangelio de Juan también precisamente es la persona que nos ilumina para poder tener una comprensión clara de las enseñanzas que están contenidas en este libro santo. La persona del Espíritu Santo es el agente, es el ser divino que realmente puede regenerar y transformar en nuestro corazón lo que hace falta. Es a través de él que se da el nuevo nacimiento. Es a través de él que tenemos una nueva vida y es a través de él que podemos realmente nosotros ser regenerados y vivir de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Padre. Al escribir estas palabras, nos dice en el deseado de todas las gentes, en la página 640, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar al Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Solamente Amén. A través de esta persona, el Espíritu Santo, quien es parte, quien es uno de los miembros de la deidad, es como podemos vencer y resistir las obras del mal en nuestra vida. Él es quien nos dará la victoria. Por ello, si usted lo niega, si usted rehúsa creer en la divinidad del Espíritu Santo, usted no tendrá ese agente que lo ayudará a ser vencedor en la vida, en la lucha contundente que tenemos contra el pecado. Qué bendición es entonces recibir al Espíritu Santo, quien corrobora que Dios es verdadero. El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de las experiencias de nuestra vida a la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencer de pecado. Así que estamos hablando de una obra prominente de esta persona, de la divinidad. Hay un pensamiento, pastor, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 43, donde White escribe: el Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario. Se expone al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los efectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él os guiará a toda verdad, presenta Juan 6:13. Declaró el Salvador: si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar, presenta la Escritura. Y qué maravilloso es ver este cuadro del Espíritu Santo, que obra en nosotros, que obra a favor de nosotros, que plasma la verdad de la Biblia en nuestro corazón, que nos hace entender todo el plan salvífico del Padre
Poder comprender la Biblia y poder comprender todo lo que Cristo ha hecho por nosotros es esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Llama mi atención cómo ese poder y ese agente, esa persona del Espíritu Santo, es capaz de permitirme entender esa obra salvadora y redentora de Jesús y cómo plasma en mi vida esa acción de salvarme por parte de Jesucristo. Todo esto es obra del Espíritu Santo y es la persona que está a nuestra disposición. Muy bien, hemos leído más de una vez ya durante el trimestre que era necesario que Cristo se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Así que la persona que está aquí con nosotros ahora es el Espíritu Santo y que está plasmando esa obra de salvación en nuestra vida y haciendo esa obra de transformación, de santificación en los corazones de cada persona que lo permite. El Espíritu Santo no es una fuerza como se ha querido entender en algunos círculos, en algunos lugares. Es una persona. La Biblia claramente nos presenta que lo pueden hacer enojar. Usted puede leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 63, verso 11, 10 y 11, que de manera clara nos dice, por poner un ejemplo solamente voy a leer este texto que está allí, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó, dice el verso 11, de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Sí, puede ser enojado. También nos dice en el libro de 2 de Samuel que él reacciona, que hay dolor. Nos dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 2, versículo 7, que él se acuerda, que él entiende. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, que él habló a través de David, que el Espíritu Santo vino a través de David y habló. En 1 Reyes 22, 24, se pasa de uno a otro, llega y puede morar en el corazón de una persona y se pasa de uno a otra persona. En Nehemías 9:30 nos dice que el Espíritu Santo testifica y la persona puede ser usada por Dios a través del Espíritu Santo, haciéndolo testificar y hablar acerca de él, de su grandeza y del amor de Dios. Jueces 3:10 nos dice que el Espíritu Santo capacita para juzgar y para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo, nos dice el libro de Job, que realmente obra en el corazón del creyente. Él nos dio vida, Él nos hace renacer, nos da una transformación y nos permite realmente cumplir los designios de Dios en cada uno de nosotros. Él, ya hemos leído y hemos estudiado durante estos días, que Él es el que convence el corazón de pecado, de justicia. Él es entristecido, Él es contristado. Si el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona y es parte de los miembros de la deidad, quien obró en la vida de María para que el Maestro, para que Jesús pudiera nacer. Él fue engendrado. En el bautismo de Jesús también podemos verlo allí descender en forma de paloma. El Espíritu Santo es ese agente, ese ser que regenera, que transforma y cambia el corazón para convertirlo, para llevarlo a la unidad y a la armonía que Dios quiere realmente en cada ser humano. En días anteriores, pastor, compartí una declaración del libro El Evangelismo y solamente utilizo las primeras líneas de este pensamiento en la página 446. Es interesante porque cuando muchas voces se levantan queriendo ridiculizar o presentar la verdad de la deidad como un concepto que no es bíblico, qué bueno saber que la Biblia, como ya usted presentó, es muy clara, presentando muchos argumentos y textos que presentan la realidad de las tres personas divinas en la Biblia. Hemos hablado bastante al respecto de esto. Hoy ya usted presenta un argumento bien fuerte sobre el tema del Espíritu Santo y hemos hablado en lo que Juan presenta sobre el Espíritu Santo como Dios. Elena de White dice, por ejemplo, el Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente, escribe Elena White. También dice ella, el Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. O sea, también tiene toda la plenitud divina.
y sobre el Consolador, dice ella, que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. O sea, note que de las tres personas, pastor, utiliza la misma expresión, toda la plenitud de la divinidad, ya sea de forma corpórea en la persona de Jesucristo que se encarna, en la persona del Espíritu Santo que está aquí con nosotros, en la persona del Padre. O sea, las tres divinas personas coeternas tienen el mismo poder, son divinos los tres, son Dios, y damos alabanza a nuestro Creador por saber esta verdad que la Biblia enseña. Así que confiemos en la persona del Espíritu Santo, el Consolador que está con nosotros, el que Cristo dice que era necesario que Él se vaya para que Él viniera y estuviera con nosotros aquí, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, y plasmar esa obra de la salvación de Jesús en el corazón de cada persona. No contristemos al Espíritu Santo. Permitamos que Él haga su obra en nuestros corazones, en nuestra vida, y que podamos a través de esa obra permitirle a Dios cumplir su propósito en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, y así poder ser victoriosos cada día sobre las fuerzas del mal, que sin Él será imposible poderlo lograr. Hemos estudiado en este día el Espíritu Santo dentro del marco de la lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el texto que hemos aprendido durante esta semana está en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Padre bueno, te agradecemos por darnos la oportunidad de estudiar este importante tema acerca del Espíritu Santo, de su obra en favor de cada ser humano. Ayúdanos, oh Dios, a poder entender, recibirlo y que le permitamos que regenere nuestra mente y nuestros corazones, de tal manera que nos haga idóneos para poder alcanzar y vivir contigo para siempre. Danos tu perdón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.